Nunca imaginé que la voz que me pidió que me fuera sería la misma que un día llamé mi niña. Tenía las manos temblorosas cuando metí mis pocas cosas en una bolsa vieja. El aire olía a humedad y desengaño. Mi hija, Adela, me observaba desde la puerta del salón con los brazos cruzados y los ojos fríos. «Mamá, no puedo seguir manteniéndote aquí. Papá ya no está y la casa es mía», dijo con una firmeza que me partió el alma. Esa casa había sido mi hogar por más de 40 años, el lugar donde vi nacer y crecer a esa misma niña que ahora me echaba sin un atisbo de compasión. Todo empezó después del funeral de su padre. Adela, siempre tan práctica, se encargó de todo para el funeral y algunos papeles. Yo confié, como toda madre que ama sin reservas. Pensé que lo hacía para aliviarme del peso de la pérdida, pero poco a poco entendí que había algo más. Un día, mientras tomábamos café, me dijo con voz suave que la casa se la había dejado su difunto padre, por conveniencia. Yo asentí sin pensar porque ¿qué importaban los papeles si aún la tenía a ella? Pero la conveniencia se volvió distancia y la distancia desprecio. Las risas se apagaron, las conversaciones se volvieron frías y las miradas evitaban las mías. Hasta que un día simplemente me dijo que debía irme, que la casa necesitaba otra energía. Salí con una maleta y un corazón hecho polvo. Caminé sin rumbo hasta el parque donde solía jugar con Adela de niña. Me senté en un banco y lloré, sin vergüenza. Pensé en todo lo que di, en las noches sin dormir, en los sacrificios silenciosos que las madres hacemos, sin esperar nada a cambio. Entonces una mujer se me acercó. Era una vecina de años atrás. Me reconoció, me abrazó y me ofreció su ayuda. Esa noche dormí en su casa. Al día siguiente, un grupo de personas mayores del barrio me acogió. Me recordaron que no estaba sola, que aún había bondad en el mundo, aunque no viniera de la sangre. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte a este canal, ya que aquí en Historias con Lola tenemos las mejores para ti. También comenta que te gusta de esta historia. Pasaron unas semanas y un mediodía, cuando tomábamos té en el patio, un hombre bien vestido llamó a la puerta. Se presentó como el abogado de mi difunto esposo. «Señora, disculpe la demora en encontrarla», dijo, ajustándose las gafas. Su esposo dejó en su nombre una propiedad a las afueras de la ciudad. No es una casa, sino un pequeño galpón, un sitio donde él pasaba mucho tiempo. Parece que quería que fuera solo suyo. Me quedé en silencio, con el corazón latiendo fuerte. Recordé las tardes en que él desaparecía unas horas, diciendo que iba a su rincón de paz. Nunca le di importancia, pero ahora entendía. Era su refugio, y ahora también sería el mío. Pasaron varios días antes de que reuniera el valor para ir a ver aquel galpón. Las señoras del barrio insistían, decían que era una oportunidad, un regalo del destino. Pero dentro de mí había algo que se negaba. No sé si era el orgullo herido o la tristeza que todavía me pesaba como una piedra en el pecho, pero no quería moverme. Me daba miedo encontrar en ese lugar más recuerdos que consuelo. Miedo de abrir una puerta y volver a sentir el vacío que Adela había dejado. Por las noches, cuando intentaba dormir, escuchaba su voz en mi mente. Papá ya no está, y la casa es mía. Era como una herida que no terminaba de cerrar. Yo, que había dado mi vida por ella, me había convertido en una carga, en una molestia. ¿Cómo se sana algo así? Una tarde, mientras caminaba sin rumbo por las calles del barrio, me senté en un banco frente a una panadería. Allí conocí a Gustavo, un hombre de cabello canoso, rostro amable y mirada serena. Vendía flores cerca del mercado y, al verme llorar en silencio, se acercó con delicadeza. «Perdón, señora», me dijo.
No quiero entrometerme, pero las personas que lloran mirando al cielo casi siempre guardan un amor muy grande adentro. No sé por qué, pero sentí confianza. Le conté, sin muchos detalles, lo que había pasado. Lo de mi hija, lo del abogado y ese galpón que no me animaba a visitar. Gustavo escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, tomó un pequeño lirio blanco del carrito que llevaba y me lo puso en las manos. ¿Sabe?, dijo con voz pausada. Cuando uno pierde algo, suele aferrarse al dolor, porque es lo único que le queda. Pero a veces, lo que creemos perdido solo está esperándonos en otro lugar. Ese galpón no es una herencia cualquiera. Si su esposo pasaba tiempo allí, es porque lo llenó con su alma. Y si él quiso que fuera suyo, es porque sabía que un día usted lo necesitaría. No lo sé, le respondí, bajando la mirada. Siento que si voy, abriré una herida más. O quizás la cierre, me dijo con una sonrisa leve. Vaya, cuide ese sitio. No deje que el olvido se lleve lo que él amó. Tal vez allí encuentre algo más que recuerdos. Tal vez encuentre un nuevo comienzo. Sus palabras se quedaron dando vueltas en mi mente durante días. Tal vez encuentre un nuevo comienzo. El amanecer se levantó lento, teñido de un naranja pálido que parecía flotar sobre los campos. El viento traía ese olor a hierba húmeda que siempre me recordaba los días en que Daniel y yo íbamos a caminar de la mano, cuando la vida era simple y el amor no necesitaba palabras. La llave, pequeña y gastada, descansaba en mi palma. El abogado me la había entregado con cuidado, como si supiera que no era una simple pieza de metal, sino un puente entre el pasado y el presente. En su superficie las iniciales DR brillaban apenas. Las acaricié con el pulgar. ¿Y si no encuentro nada más que recuerdos?, murmuré para mí misma. El camino hacia el galpón estaba cubierto de hojas secas. Cada paso que daba sonaba como un suspiro del tiempo. Habían pasado tantas cosas desde que salí de aquella casa, tantas noches sin dormir, tanto silencio. A veces me costaba reconocerme, me dolía el alma, pero también me daba miedo volver a sentir. Cuando finalmente lo vi, al final del camino, me detuve. El galpón era más grande de lo que recordaba en mi mente. Tenía el techo de chapa oxidada, las paredes cubiertas de musgo y una puerta doble de hierro que había resistido las lluvias, los años y el olvido. El viento hizo que una de las rendijas chirriara suavemente, como si el lugar respirara. Me quedé ahí parada, con la llave en la mano. Durante un momento el dolor regresó, como una oleada fría. Pensé en Adela, en cómo me había mirado aquel día, sin temblar, sin pestañear, echándome de la casa que compartimos toda la vida. Esa mirada vacía aún me perseguía en sueños, y por primera vez en semanas lloré de nuevo, no por lo que había perdido, sino por lo que aún me costaba dejar atrás. Entonces recordé las palabras de Gustavo, ese hombre de voz tranquila y alma bondadosa que había aparecido en el momento justo. Vaya, María, cuide ese sitio, no deje que el olvido se lleve lo que él amó. Tal vez allí encuentre algo más que recuerdos. Respiré hondo. Metí la llave en la cerradura. El metal resistió un instante, como si también dudara, pero luego giró con un clic seco que me estremeció. Empujé la puerta. Una ráfaga de polvo y aire antiguo me golpeó el rostro. El galpón estaba sumido en penumbra. La luz del amanecer entraba en hilos finos por las rendijas del techo, iluminando partículas que parecían estrellas suspendidas. Y entonces, lentamente, mis ojos comenzaron a distinguir las formas. Primero vi uno, luego otro más. Autos, una colección inmensa de automóviles de todas las épocas, brillaban bajo el polvo, silenciosos como guardianes dormidos.
Algunos eran tan antiguos que parecían sacados de un museo, otros modernos, relucientes, cubiertos por lonas grises. En sus curvas podía sentir el paso de los años, las manos de Daniel, su paciencia, su amor por los motores, por los detalles, por la perfección. Di unos pasos, temerosa, maravillada. Había un Chevrolet del 52, color crema, con el asiento de cuero aún impecable. Al lado, un Mustang rojo, el que siempre había querido comprar, pero nunca creí que pudiera hacerlo. Había incluso un auto de carreras con el número 7 pintado en el costado, el número que Daniel usaba en sus herramientas, su número de la suerte. Cada coche tenía una pequeña placa dorada en el parabrisas, con una frase grabada a mano. Primavera del 86, nuestro primer viaje a la playa. Para Adela, cuando entienda que un sueño no se compra. A ti, María, por cada noche de fe. Pasé los dedos sobre esa última inscripción. Sentí un nudo en la garganta. El metal estaba frío, pero el mensaje ardía en mi pecho. Seguí caminando entre los autos hasta el fondo del galpón. Allí, detrás de una mesa de trabajo llena de herramientas, había una puerta entreabierta. La empujé suavemente. Dentro había una pequeña oficina con una lámpara vieja, una silla de cuero gastado y una estantería repleta de carpetas. Sobre el escritorio, cubierto por una fina capa de polvo, descansaba un sobre beige con mi nombre. Para María. Lo tomé entre mis manos temblorosas. Reconocí de inmediato la letra de Daniel. Era firme, elegante, igual que siempre. Me senté y con el corazón acelerado abrí el sobre. Dentro había varias hojas cuidadosamente dobladas. Empecé a leer. Mi querida María, si estás leyendo esto es porque ya no estoy a tu lado, pero no quiero que mis palabras se pierdan contigo. He dejado que todos crean que Adela heredaría todo, porque así debía ser ante los ojos del mundo. Pero tú me conoces. Nunca hice las cosas por apariencias. Mis lágrimas cayeron sobre el papel. Continué leyendo con la voz entrecortada. La verdad, mi amor, es que este galpón es mucho más que un lugar de trabajo. Es el sitio donde guardé mis recuerdos más felices, los que construimos juntos cuando el dinero no alcanzaba y la esperanza era lo único que teníamos. Cada auto que ves aquí lo armé con paciencia, con amor, con la ilusión de que un día alguien los apreciara no por su precio, sino por lo que representan: esfuerzo, tiempo, vida. No quise dejarle esto a Adela. La amo, pero tú sabes cuánto la mimamos, cuánto le dimos sin que lo ganara. No quise condenarla a vivir creyendo que todo llega fácil. La vida le enseñará, a su manera. Y ojalá, cuando entienda, te busque para pedir perdón. Me cubrí la boca con una mano. Era como si Daniel estuviera allí, sentado frente a mí, explicándome con esa voz suave pero firme que siempre tenía la razón. A ti, María, te dejo lo que realmente tiene valor. Este galpón, esta historia y también las cuentas que abrí en tu nombre están en el extranjero, pero todo está legalmente registrado. El abogado sabe cómo ayudarte. No son fortunas imposibles, pero te darán libertad. La libertad que mereces después de tantos años de sacrificio y de amor silencioso. Quiero que vivas sin miedo, sin depender de nadie, sin sentirte una carga para nadie. Quiero que sonrías otra vez. Este lugar es tuyo. Cuídalo, ámalo, y cuando el dolor sea fuerte, ven aquí. En cada rincón de este galpón está mi alma. Yo te estaré esperando, siempre. Cerré los ojos, no pude seguir leyendo. El silencio del galpón me envolvió, y por un momento sentí su presencia detrás de mí, como cuando solía abrazarme por la espalda mientras cocinaba. El mismo calor, la misma calma. Estuve horas ahí, leyendo y releyendo las cartas, explorando cada rincón.
Encontré carpetas con documentos, cuentas bancarias, fotos de los viajes que hicimos e incluso un pequeño retrato de Adela cuando era niña con una nota al dorso que decía: «Ojalá nunca olvide lo que es amar sin condiciones». Cuando el sol empezó a caer, salí al exterior. El cielo se había pintado de naranja y violeta y el viento hacía bailar las hojas. Me senté en una piedra frente al galpón y lo miré con otros ojos. Ya no era un simple edificio viejo. Era la prueba de que el amor verdadero no muere, solo cambia de forma. Esa noche dormí allí, envuelta en una manta, con una paz que hacía años no sentía. Al despertar, supe que mi vida acababa de comenzar de nuevo. Ya no era la mujer que fue echada de casa. Era María, la guardiana del legado de Daniel, la dueña de su historia y de la suya propia. Y mientras el sol iluminaba los autos uno a uno, sus reflejos parecían decirme: el amor no se hereda, se conserva. Caminé entre los autos tocando con la punta de los dedos cada capó, cada espejo. En el silencio podía escuchar la voz de Daniel, su risa lejana, el golpeteo de sus herramientas. Él seguía allí, no en cuerpo, pero sí en alma, y yo lo había sentido. Me quedé frente al escritorio donde había encontrado las cartas. Las releí una vez más, intentando absorber cada palabra. Cuida este lugar, porque en cada rincón está mi amor por ti. Esa frase se me quedó grabada en la mente. No era una simple petición, era un mandato, una promesa. Miré alrededor, el polvo, el óxido, las telarañas, pero también los recuerdos, la vida, la historia, y lo comprendí con claridad. No podía vender nada de aquello. No podía convertir en dinero lo que era, en realidad, el alma de Daniel y parte de la mía. El galpón debía renacer, pero no como un simple taller. Tenía que transformarse en algo que preservara su esencia, que contara su historia y que le devolviera al mundo todo lo que él había puesto en cada pieza. Un museo que hablara del amor, del trabajo, del tiempo, de lo que se construye con paciencia y se hereda con el corazón. Sin embargo, no podía hacerlo sola. Esa misma tarde fui al pueblo buscando a Gustavo. Lo encontré donde siempre, junto a su carrito de flores, acomodando girasoles. «Gustavo», le dije con una sonrisa que hacía semanas no me salía, «necesito tu ayuda». Él levantó la vista, sorprendido por mi tono. «¿Qué pasa, María? ¿Qué decidió hacer con el galpón?» «No lo venderé», respondí con firmeza. «Voy a transformarlo. Quiero que se convierta en un museo, un homenaje a Daniel, a su vida, a lo que fuimos». Gustavo dejó el ramo en el suelo y me miró largo rato, con esa expresión de quien entiende el peso de las palabras. «Entonces no hay tiempo que perder», dijo finalmente, sonriendo. «Si algo aprendí de las flores, es que cuando una semilla decide brotar, hay que cuidarla». Y así comenzó todo. Durante las primeras semanas el trabajo fue agotador. El galpón estaba en ruinas, el techo tenía goteras, las paredes necesitaban pintura y los autos, aunque hermosos, estaban cubiertos de polvo y grasa acumulada. Pero cada día, con la ayuda de Gustavo y algunos vecinos del pueblo, fuimos limpiando, reparando, dando vida. Gustavo se encargó del exterior, sembró flores alrededor del galpón, lirios, geranios, jazmines y hasta rosales. Decía que un lugar donde hubo tanto amor merecía florecer por fuera también. Yo, en cambio, me sumergí en los detalles. Restauré las placas conmemorativas, organicé las herramientas, limpié los autos uno por uno, puliendo el metal hasta que volvieran a brillar. En las noches me sentaba frente al escritorio con las cartas de Daniel abiertas, buscando inspiración. Sus palabras me guiaban. A veces Gustavo se quedaba conmigo hasta tarde. «¿Sabe, María?», me decía mientras tomábamos té caliente.
Creo que Daniel estaría orgulloso. Usted no está solo preservando un lugar, está dándole sentido al amor que compartieron. Y tenía razón. Cada día el galpón cambiaba un poco, pero también lo hacía yo. Las paredes que antes me parecían frías comenzaron a sentirse acogedoras. Las sombras ya no me asustaban y el silencio dejó de dolerme. El pasado seguía allí, pero había dejado de ser una herida abierta. Con el tiempo, gracias a los fondos que Daniel había dejado en las cuentas del extranjero, pudimos contratar obreros, restauradores y un pequeño equipo de diseñadores que me ayudaron a organizar el museo. Lo llamé el Refugio de Daniel, porque eso era para él y ahora lo sería para muchos más. Cada automóvil tenía su espacio, su historia contada con fotografías, notas y fechas. En una pared instalé una gran vitrina con sus herramientas, sus planos y una frase grabada en metal: las cosas que se hacen con amor no se oxidan con el tiempo. El día de la inauguración el galpón brillaba. Las luces reflejaban los colores de los autos. El olor a flores frescas llenaba el aire y la gente del pueblo se acercaba con admiración y respeto. Muchos habían conocido a Daniel, otros solo habían oído su nombre, pero todos entendieron que ese lugar era más que un museo. Era una historia de amor convertida en memoria. Gustavo me tomó del brazo y me susurró: «Mírelo, María, él está aquí, en cada detalle». Asentí sintiendo el corazón ligero. Por primera vez en mucho tiempo ya no dolía recordar. El galpón se llenó de visitantes, de risas, de miradas curiosas, y mientras los niños corrían entre los autos antiguos, yo los observaba con ternura. Pensé en Adela, no con rencor, sino con compasión. Tal vez algún día se enteraría de lo que su padre había dejado realmente. Tal vez algún día vendría a verme y yo, sin reproches, abriría la puerta de este nuevo hogar, porque eso era ahora el galpón, mi hogar, mi refugio, el lugar donde entendí que el amor verdadero no muere, solo se transforma. Daniel me había dejado más que bienes, me había dejado propósito, esperanza y la oportunidad de renacer. Y aunque a veces, en las noches tranquilas, el recuerdo de Adela aún dolía un poco, el eco del viento entre las flores y el brillo de los autos me recordaban que la vida, incluso después de ser rota, puede volver a encenderse. El tiempo siguió su curso, como lo hace siempre, llevándose días y dejando recuerdos. Las estaciones cambiaron y con ellas cambió también mi manera de mirar el mundo. El museo, el refugio de Daniel, florecía entre flores, visitantes y sonrisas. Era un lugar vivo donde la gente venía a recordar y, de alguna forma, también a sanar. Cada automóvil reluciente, cada herramienta restaurada era una pieza de amor reconstruida, y mientras yo encontraba un nuevo propósito entre el aroma a metal y a jazmines, el mundo de Adela, sin que yo lo supiera, comenzaba a resquebrajarse poco a poco. Me enteré por casualidad, una tarde tibia, mientras compartía té con Carmen, una vecina del pueblo que solía viajar a la ciudad. «Dicen que tu hija anda muy ocupada, María», me comentó con un tono ambiguo, entre admiración y chisme, metida en negocios grandes, inversiones, restaurantes, sociedades, cosas de dinero. Supe entonces que se refería a Adela, aunque no me atrevía a preguntar. Solo asentí, intentando disimular la punzada que me atravesó el pecho al oír su nombre. Negocios grandes, pensé. Esa había sido siempre su forma de entender la vida. Todo rápido, todo brillante, todo medido en números y apariencias. Durante un tiempo me consoló pensar que tal vez había encontrado su camino, que en medio de su ambición desmedida, algo de lo que Daniel y yo le habíamos enseñado sobrevivía. Pero las noticias seguían llegando, como cartas sin remitente que el viento traía a mis oídos.
Primero supe que había comprado un restaurante elegante en una de las avenidas más caras de la ciudad. Luego un par de locales en un centro comercial. Más tarde un proyecto de moda en línea. Todo parecía marchar de maravilla, o al menos eso mostraban las fotos que subía a las redes. En todas ellas aparecía impecable, el cabello suelto, vestidos caros, copas de vino en mano, rodeada de gente sonriente. Pero yo miraba más allá, miraba los ojos, porque una madre siempre mira los ojos. Y allí estaba, ese vacío disfrazado de éxito, ese brillo forzado que solo refleja soledad. Los meses pasaron y los rumores cambiaron de tono. Parece que uno de sus socios la engañó, me comentó Carmen un día con voz más baja. Después supe que el restaurante había cerrado, que la constructora en la que había invertido se declaró en quiebra, que los locales en el centro comercial nunca dieron ganancias y que el dinero, ese dinero que tanto había defendido como suyo, empezaba a escurrírsele entre los dedos como agua. Los amigos que la rodeaban en las fotografías desaparecieron uno a uno, sin despedidas ni lealtades. Las fiestas cesaron, las sonrisas se borraron, y aunque nadie me lo dijo directamente, supe que Adela estaba sola, sola con sus decisiones, sola con su orgullo. A veces, cuando el museo cerraba y el silencio se apoderaba del galpón, me sentaba frente al escritorio donde Daniel había escrito sus cartas. Entre los autos brillantes y las flores que Gustavo cuidaba con tanto esmero, mis pensamientos siempre volvían a ella, a la niña que un día lloró en mis brazos por miedo a la oscuridad, a la joven que soñaba con comerse el mundo sin saber que el mundo también devora a quienes no saben ser humildes. Nunca había trabajado de verdad, nunca tuvo que luchar para ganarse algo. Daniel y yo la protegimos demasiado, cubriéndola de comodidades, de halagos, de facilidades. Creímos que el amor era darle todo, sin darnos cuenta de que también era necesario enseñarle a perder. Y cuando Daniel murió, ella creyó que la herencia era una recompensa, no una responsabilidad. Su orgullo creció como una sombra. Empezó a creer que todos debían obedecerla. Dejó de escuchar consejos, incluso los de sus propios abogados. Quería decidirlo todo, controlarlo todo. El dinero se convirtió en su espejo y en ese reflejo distorsionado perdió lo que más valía, la sensatez. Yo seguía mi vida en el museo, pero cada tanto me llegaba una noticia nueva. Un escándalo con un socio, una deuda impaga, un préstamo rechazado. Y cada vez que escuchaba su nombre, sentía esa mezcla amarga de dolor y compasión. Pasó un año desde la inauguración del museo cuando una tarde, revisando unos papeles viejos, recibí una notificación bancaria. No era de mis cuentas, era una antigua cuenta a nombre de Daniel, una de las que Adela administraba. El documento decía, en letras frías y precisas, que había sido congelada por deudas. Me quedé mirándola largo rato. No supe si llorar o suspirar. No quise alegrarme, porque una madre no puede sentir victoria donde solo hay pérdida. Pero en el fondo sentí que el destino le estaba mostrando una lección que yo nunca pude enseñarle. Esa noche, frente al ventanal del galpón, mientras las luces del museo se apagaban una a una, me quedé en silencio. El viento movía las cortinas y el olor de los jazmines entraba por la ventana. Pensé en Daniel, en sus palabras escritas con puño firme. Adela es buena, pero ha vivido sin comprender el valor del esfuerzo. Quiero que aprenda lo que es construir, no solo recibir. Entonces entendí que él lo había previsto, que su decisión de dejarle el mínimo no fue frialdad, sino sabiduría. Daniel había querido que ella tropezara, no por castigo, sino por enseñanza. Y ahora,
La vida le estaba mostrando eso con la crudeza que solo la experiencia puede dar. Pasaron más meses. El nombre de Adela comenzó a desaparecer de las conversaciones. Nadie sabía muy bien dónde estaba. Algunos decían que había vendido la casa familiar. Otros que se había mudado a un pequeño apartamento y que apenas salía. Hubo quien dijo que había enfermado de tristeza, que se le notaba en la mirada perdida, como si buscara algo que no sabía nombrar. Yo nunca confirmé nada. No quería hacerlo. Solo rezaba. Rezaba en las noches por su bienestar, no por lo material, sino por su alma, porque aunque el corazón de madre tiene cicatrices, nunca deja de latir por el hijo, incluso cuando ese hijo ha lastimado. El galpón se había convertido en mi refugio, en el hogar que la vida me devolvió, y entre sus paredes llenas de historia, a veces me sorprendía hablándole al aire, como si ella pudiera oírme. Ojalá aprendas, hija, no de mí ni de tu padre, sino de la vida, porque solo quien toca el fondo entiende el valor de lo que tuvo en las manos, y solo quien se pierde, de verdad, puede volver a encontrarse. Entonces guardaba silencio, dejando que las luces del museo se reflejaran en los autos, y en cada reflejo sentía que Daniel, desde algún lugar, me decía que el tiempo pondría todo en su sitio. Si te está gustando esta historia, no olvides comentar, darle me gusta y suscribirte al canal para más historias exclusivas. El destino, con su manera silenciosa y exacta de equilibrar las cosas, siguió obrando sin que yo lo notara del todo. El museo, el refugio de Daniel, se había convertido en un punto de encuentro para mucha gente. Llegaban visitantes de otras ciudades, incluso de otros países. Venían familias enteras, coleccionistas, amantes de los autos antiguos, curiosos que querían conocer la historia de aquel hombre que había dedicado su vida a su pasión y de la mujer que decidió preservarla. Gustavo y yo pasábamos los días organizando recorridos, cuidando cada detalle. Las flores que él sembraba rodeaban el galpón con colores vivos y fragancias dulces, y cada fin de semana el lugar se llenaba de risas, de aplausos y de fotos. Los medios comenzaron a hablar del museo y la gente empezó a dejar donaciones, a comprar recuerdos, a traer más historias que contar. Yo, que había sido echada de mi casa con una maleta y el corazón roto, ahora tenía algo que me sostenía. No era el dinero, aunque empezaba a llegar con abundancia, sino el sentido de propósito. El trabajo me mantenía viva, activa, agradecida. Por primera vez en mucho tiempo podía dormir tranquila, pero mientras el galpón florecía, Adela se marchitaba en la distancia. Me lo contaron meses después, casi sin querer, durante una de las visitas guiadas. Una mujer del público se me acercó con curiosidad y me preguntó: ¿Usted no es la madre de Adela Rivas? La empresaria, bueno, la que era empresaria. Su voz bajó de tono al final, como si le pesara el rumor. Yo sonreí con amabilidad, sin confirmar ni negar. Hace tiempo que no sé de ella, respondí, y era verdad. Esa misma tarde, mientras cerraba el museo y apagaba las luces una a una, sentí una tristeza que no supe explicar. Las sombras de los autos se proyectaban sobre el piso como fantasmas de metal, y yo pensé en mi hija, sola, rodeada de ruinas. Había oído que su último negocio había sido un total fracaso, dejándola endeudada, que incluso vendió los muebles de la casa uno por uno para pagar los préstamos, que los amigos de antes ya no atendían sus llamadas y que el brillo que una vez la rodeó se apagó como una vela sin aire. Al principio no quise creerlo, pero un día, en el mercado del pueblo, una mujer que venía de la ciudad me confirmó lo que temía. «Pobre Adela», dijo mientras elegía tomates. «Vive sola
en un apartamento pequeño. La vi hace poco. Estaba más delgada, con la mirada perdida. Dicen que apenas le alcanza para comer. Me quedé callada, con el corazón encogido. El eco de sus palabras me siguió todo el día. Le alcanza para comer. Aquella frase me pesó como una piedra. Recordé las veces que Adela miró con desprecio la comida sencilla de casa, cuando Daniel cocinaba su guiso favorito y ella decía que prefería algo más fino, y ahora el destino la sentaba frente a su propio plato de humildad. Yo no podía dejar de pensar que, en el fondo, todo lo que ella vivía era la consecuencia natural de no haber aprendido a valorar. No era castigo, ni venganza, ni justicia divina. Era simplemente la vida enseñándole lo que nosotros no supimos enseñarle a tiempo. Mientras tanto, el museo prosperaba más que nunca. Había días en que el estacionamiento se llenaba de autos y buses, los niños corrían entre las exhibiciones, los fotógrafos tomaban imágenes para revistas y hasta algunos canales de televisión vinieron a entrevistarme. Nunca imaginé que aquel galpón polvoriento se transformaría en un lugar tan querido, tan lleno de vida. Las ganancias comenzaron a crecer y con ellas nuevas oportunidades. Abrimos una pequeña cafetería junto al jardín, con mesas rodeadas de flores. Contratamos jóvenes del pueblo para trabajar, gente buena que necesitaba una oportunidad, y cada tarde, cuando cerrábamos las puertas y el sol teñía el cielo de naranja, me quedaba mirando el galpón y pensaba en Daniel. Lo logramos, le decía en silencio. Tu refugio ahora es el refugio de muchos. Pero incluso en medio de tanta plenitud, mi corazón no podía sentirse completo, porque una madre nunca celebra del todo cuando sabe que su hija sufre, aunque ella misma haya causado el dolor. A veces, por las noches, me imaginaba a Adela en su pequeño apartamento. La veía sentada a la mesa, mirando una taza de café frío, sin fuerzas ni rumbo. La imaginaba recordando los días de lujo, los rostros falsos que la adulaban, y sintiendo el peso de la soledad verdadera. Y aunque podía haber sentido satisfacción porque el tiempo le había mostrado su error, no la sentía. Solo compasión, una compasión que me dolía más que el propio recuerdo del día en que me echó de casa. A veces me sorprendía pensando, ¿será que se acordará de mí, de su padre, del amor que tuvo y que no supo reconocer? Y entonces me respondía a mí misma que sí, que en algún rincón de su alma aún debía quedar la niña que fui capaz de amar sin condiciones. Mientras tanto, yo seguía trabajando, porque eso era lo que me mantenía viva, el movimiento, la entrega, la fe en que todo lo que se siembra con amor, de algún modo, florece. Fue un día de primavera cuando Adela apareció frente al museo. Recuerdo que Gustavo y yo estábamos colocando nuevas flores en los maceteros, cuando una sombra se acercó por el camino de tierra. Al principio pensé que era un visitante más, pero algo en su andar torpe y débil llamó mi atención. Se acercó con la cabeza baja, la ropa sucia y arrugada, y los ojos enrojecidos. Su rostro había perdido ese brillo arrogante que una vez la definió. Ahora estaba marcado por el cansancio y la hambre. No podía creerlo. Era mi hija, la misma que un día me echó de casa. Ahora apenas podía sostenerse en pie. Se detuvo frente a mí y murmuró apenas, «Mamá». No pude responder de inmediato. Me quedé mirándola con el corazón en un hilo, mientras lágrimas silenciosas comenzaban a brotar de mis ojos. Adela temblaba, con las manos entrelazadas, como si buscara apoyo en el aire. 2 días sin comer, me dijeron después sus propios labios temblorosos. 2 días de no probar nada, porque en su caída había olvidado incluso lo más básico, cuidarse.
Me acerqué despacio y la abracé. El peso de todos esos meses de orgullo, arrogancia y errores se derritió en un instante. «Ven dentro», le susurré. «Te ayudaré». Pero sabía que no podía ser como antes. No podía consentirla como la niña mimada que creyó que el mundo le debía todo. Esta vez debía aprender. «Adela», le dije mientras la guiaba hacia el interior del museo, «te daré comida, un lugar donde dormir y un sueldo digno. Pero no habrá más vida de lujos ni negocios riesgosos que desperdicien tu talento». La miré a los ojos con firmeza y cariño. «Si quieres mi ayuda, tendrás que trabajar aquí. Serás empleada del museo. Velarás por los visitantes, los ayudarás, los guiarás. Cuidarás este lugar como nunca antes cuidaste nada. Este es tu primer paso para madurar, para entender lo que tu padre quería para ti». Sus ojos se llenaron de sorpresa y un poco de miedo. «¿Yo?», murmuró. «Pero yo...». «Sí, tú», la interrumpí suavemente. «Nadie más, nadie puede reemplazarte. Aprenderás a trabajar con tus manos y tu mente, a respetar el esfuerzo de otros y a valorar lo que se construye con amor, no con dinero». Adela asintió lentamente, sin palabras. El peso de sus errores finalmente parecía asentarse sobre sus hombros. «No será fácil», continué. «No recibirás lujos ni excusas, pero sí recibirás lo necesario para vivir con dignidad y aprender a no desperdiciar lo que tienes». «¿Y si fallo?», susurró. «Fallaste mucho antes, pero ahora tienes la oportunidad de levantarte», respondí, «y yo estaré aquí para guiarte». Esa misma tarde, mientras Gustavo la mostraba cómo organizar las visitas y explicar la historia de los autos, su torpeza inicial me arrancó una sonrisa. Se tropezaba con los caballetes, confundía los folletos, olvidaba nombres de visitantes, pero había algo en su mirada que antes no había visto: el deseo de aprender, de redimirse, de reconstruirse. Los primeros días fueron difíciles. Adela se levantaba temprano, barría los pasillos, limpiaba los autos y se sentaba con los niños, contando las historias de Daniel que yo le susurraba al oído. A veces su orgullo intentaba reaparecer, un comentario sarcástico, una mirada altiva, pero rápidamente recordaba mis palabras y se corregía. Poco a poco comenzó a entender lo que su padre quería enseñarle, que la riqueza verdadera no se mide en dinero, sino en esfuerzo, respeto y dedicación. Yo la observaba mientras trabajaba y sentía una mezcla de orgullo y ternura. Cada día más veía a la niña perdida transformarse en una joven consciente de sus responsabilidades. Aprendió a atender a los visitantes, a guiarlos, a escuchar sus preguntas y a cuidar cada detalle del museo. Incluso comenzó a proponer mejoras, ayudando a planear exhibiciones y actividades educativas. Un día, después de cerrar el museo, se me acercó y, sin alardes, me dijo: «Mamá, gracias por no dejarme sola, por darme esta oportunidad». Sentí un nudo en la garganta. «No lo olvides, hija», le respondí. «Esto es solo el principio. Nadie puede darte lo que tu padre y yo te dimos, una lección de vida. Ahora depende de ti no desperdiciarla». Y mientras la veía caminar entre los autos restaurados, guiando a los visitantes con respeto y cuidado, entendí algo que hacía tiempo no sentía. Adela estaba comenzando a despertar a la vida que debió tener desde siempre. No era un regreso a la riqueza ni a la arrogancia, era un renacimiento verdadero, porque finalmente entendía que el amor de un padre, la dedicación de una madre y la disciplina propia valen más que cualquier fortuna que se pueda perder. Y así, mientras el museo seguía llenándose de visitantes y el sol iluminaba los autos con un brillo dorado, supe que el verdadero legado de Daniel no era el dinero, ni siquiera los autos. Era la capacidad de reconstruirse y aprender,
incluso después de caer en lo más profundo. Adela, por fin, comenzaba a aprenderlo. Y aunque Adela había perdido su fortuna, su casa y su orgullo, yo guardaba la esperanza de que algún día, cuando el silencio le pesara demasiado, recordará el sonido del motor de aquel viejo auto que su padre tanto amaba. Fue un día de primavera cuando Adela apareció frente al museo. Recuerdo que Gustavo y yo estábamos colocando nuevas flores en los maceteros cuando una sombra se acercó por el camino de tierra. Al principio pensé que era un visitante más, pero algo en su andar torpe y débil llamó mi atención. Se acercó con la cabeza baja, la ropa sucia y arrugada y los ojos enrojecidos. Su rostro había perdido ese brillo arrogante que una vez la definió. Ahora estaba marcado por el cansancio y la hambre. No podía creerlo. Era mi hija, la misma que un día me echó de casa. Ahora apenas podía sostenerse en pie. Se detuvo frente a mí y murmuró apenas: «Mamá». No pude responder de inmediato. Me quedé mirándola, con el corazón en un hilo, mientras lágrimas silenciosas comenzaban a brotar de mis ojos. Adela temblaba, con las manos entrelazadas como si buscara apoyo en el aire. 2 días sin comer, me dijeron después sus propios labios temblorosos. 2 días de no probar nada, porque en su caída había olvidado incluso lo más básico: cuidarse. Me acerqué despacio y la abracé. El peso de todos esos meses de orgullo, arrogancia y errores se derritió en un instante. «Ven dentro», le susurré. «Te ayudaré». Pero sabía que no podía ser como antes. No podía consentirla como la niña mimada que creyó que el mundo le debía todo. Esta vez debía aprender. «Adela», le dije mientras la guiaba hacia el interior del museo, «te daré comida, un lugar donde dormir y un sueldo digno, pero no habrá más vida de lujos ni negocios riesgosos que desperdicien tu talento». La miré a los ojos, con firmeza y cariño. «Si quieres mi ayuda, tendrás que trabajar aquí. Serás empleada del museo. Velarás por los visitantes, los ayudarás, los guiarás, cuidarás este lugar como nunca antes cuidaste nada. Este es tu primer paso para madurar, para entender lo que tu padre quería para ti». Sus ojos se llenaron de sorpresa y un poco de miedo. «¿Yo?», murmuró. «Pero yo». «Sí, tú», la interrumpí suavemente. «Nadie más, nadie puede reemplazarte. Aprenderás a trabajar con tus manos y tu mente, a respetar el esfuerzo de otros y a valorar lo que se construye con amor, no con dinero». Adela asintió lentamente, sin palabras. El peso de sus errores finalmente parecía asentarse sobre sus hombros. «No será fácil», continué. «No recibirás lujos ni excusas, pero sí recibirás lo necesario para vivir con dignidad y aprender a no desperdiciar lo que tienes». «¿Y si fallo?», susurró. «Fallaste mucho antes, pero ahora tienes la oportunidad de levantarte», respondí, «y yo estaré aquí para guiarte». Esa misma tarde, mientras Gustavo la mostraba cómo organizar las visitas y explicar la historia de los autos, su torpeza inicial me arrancó una sonrisa. Se tropezaba con los caballetes, confundía los folletos, olvidaba nombres de visitantes, pero había algo en su mirada que antes no había visto: el deseo de aprender, de redimirse, de reconstruirse. Los primeros días fueron difíciles. Adela se levantaba temprano, barría los pasillos, limpiaba los autos y se sentaba con los niños, contando las historias de Daniel que yo le susurraba al oído. A veces su orgullo intentaba reaparecer, un comentario sarcástico, una mirada altiva, pero rápidamente recordaba mis palabras y se corregía. Poco a poco comenzó a entender lo que su padre quería enseñarle: que la riqueza verdadera no se mide en dinero, sino en esfuerzo, respeto y dedicación.
Yo la observaba mientras trabajaba y sentía una mezcla de orgullo y ternura. Cada día más veía a la niña perdida transformarse en una joven consciente de sus responsabilidades. Aprendió a atender a los visitantes, a guiarlos, a escuchar sus preguntas y a cuidar cada detalle del museo. Incluso comenzó a proponer mejoras, ayudando a planear exhibiciones y actividades educativas. Un día, después de cerrar el museo, se me acercó y, sin alardes, me dijo: «Mamá, gracias por no dejarme sola, por darme esta oportunidad». Sentí un nudo en la garganta. «No lo olvides, hija», le respondí. «Esto es solo el principio. Nadie puede darte lo que tu padre y yo te dimos, una lección de vida. Ahora depende de ti no desperdiciarla». Y mientras la veía caminar entre los autos restaurados, guiando a los visitantes con respeto y cuidado, entendí algo que hacía tiempo no sentía. Adela estaba comenzando a despertar a la vida que debió tener desde siempre. No era un regreso a la riqueza ni a la arrogancia. Era un renacimiento verdadero, porque finalmente entendía que el amor de un padre, la dedicación de una madre y la disciplina propia valen más que cualquier fortuna que se pueda perder. Y así, mientras el museo seguía llenándose de visitantes y el sol iluminaba los autos con un brillo dorado, supe que el verdadero legado de Daniel no era el dinero, ni siquiera los autos. Era la capacidad de reconstruirse y aprender, incluso después de caer en lo más profundo. Adela por fin comenzaba a aprenderlo. Pasaron los primeros meses y Adela se transformó lentamente. Al principio, cada mañana era un desafío. Despertarse temprano, limpiar los autos, ordenar folletos, preparar las rutas para los visitantes. Su cuerpo resentía el esfuerzo, sus manos se llenaban de callos y la cabeza le dolía de tanto pensar en cómo organizar cada detalle. Pero yo veía algo que antes no existía en ella: la concentración, la perseverancia y, sobre todo, la humildad. Gustavo se convirtió en su mentor silencioso. Le enseñaba a cuidar las plantas, a mantener el jardín del museo, a reconocer las flores y a entender que la paciencia trae recompensas. Un buen jardinero, le decía, como un buen ser humano, sabe que la vida se cultiva día a día, con constancia y respeto. Adela lo escuchaba atentamente, anotando mentalmente cada detalle. Antes hubiera rodado los ojos y protestado. Ahora, por primera vez, se quedaba callada y aprendía. En el museo su transformación era aún más evidente. Aprendió a recibir a los visitantes con una sonrisa sincera, no fingida. Comenzó a contar la historia de Daniel y los autos con pasión, explicando cómo cada pieza había sido restaurada con paciencia y amor. A veces los niños le hacían preguntas que ella no sabía responder, y en vez de inventar, se tomaba el tiempo de buscar la respuesta, mostrando que ahora podía admitir no saber y aprender de ello. Incluso empezó a proponer ideas nuevas. Sugirió organizar talleres de mecánica para jóvenes del pueblo y ayudar a estudiantes a aprender sobre la historia de los autos y la pasión de Daniel. Su creatividad, antes dispersa y arrogante, ahora encontraba un propósito. Y yo la observaba desde la puerta, sintiendo un orgullo silencioso que no se comparaba con nada que hubiera sentido antes. Hubo días difíciles, días en que Adela se equivocaba, se frustraba o se desanimaba, días en que su orgullo trataba de levantarse, recordándole que había sido rica, que merecía lujos y comodidades. Pero cada vez, al mirarla a los ojos, le recordaba suavemente: «Este es tu camino, hija, no el de antes, no el de la riqueza fácil. Tu padre quería que aprendieras esto primero». Y poco a poco ella comenzó a entenderlo. Comenzó a valorar el esfuerzo de los demás, a reconocer lo que antes había despreciado. Aprendió a trabajar en equipo, a escuchar, a ayudar sin esperar nada a cambio.
cada tarea, cada visitante atendido, cada sonrisa de un niño que admiraba los autos, era un recordatorio de que el verdadero valor de la vida no estaba en el dinero, sino en lo que uno construye con las manos y el corazón. Una tarde, mientras acomodaba los autos antiguos, se detuvo frente a un Mustang rojo que había sido uno de los favoritos de Daniel. Se quedó un largo rato observándolo, tocando suavemente el volante. Nunca pensé, murmuró para sí misma, que algo así podría importarme tanto. Yo me acerqué y le puse la mano en el hombro. Ahora entiendes, dije. No importa el valor en dinero, sino el valor que das con tu cuidado y tu dedicación. Hubo momentos en que se la veía reflexiva, sentada frente al jardín de flores, mirando cómo Gustavo regaba los lirios y los geranios. A veces lloraba sola, en silencio, no de tristeza, sino de reconocimiento de todo lo que había desperdiciado, de todo lo que había perdido y de lo que ahora tenía la oportunidad de reconstruir. La comunidad comenzó a notarlo también. Los visitantes la llamaban la joven guía del museo y muchos comentaban cómo hablaba con respeto y conocimiento. Los niños la querían por su paciencia y los adultos la valoraban por su sinceridad. Poco a poco Adela estaba dejando atrás la arrogancia que la había definido, reemplazándola con responsabilidad, cuidado y respeto. Y aunque todavía había días en que su mirada buscaba la aprobación que solo el dinero antes le daba, se notaba un cambio profundo en ella. Estaba aprendiendo a sostenerse por sí misma, a valorar el esfuerzo y a entender el amor y la dedicación de quienes la rodeaban. Yo, mientras la veía crecer, sentía una mezcla de alivio y esperanza. El camino aún era largo, pero finalmente había comenzado. Adela estaba comenzando a entender que el legado de su padre no estaba en la riqueza material, sino en la capacidad de trabajar, de respetar, de cuidar y de crecer como ser humano. Y mientras la primavera avanzaba y las flores del museo se abrían en todo su esplendor, supe que este sería el inicio de una segunda oportunidad. Con el tiempo, mientras Adela se sumergía en su trabajo en el museo, comenzó a surgir algo inesperado: el amor. No un amor deslumbrante ni acelerado como los que ella había buscado antes entre lujos y fiestas, sino algo tranquilo, profundo y sincero que crecía poco a poco, como un motor que arranca suave y constante. Él apareció un día entrando por la puerta principal con botas de vaquero y sombrero de cuero, trayendo consigo un aire de calma que parecía llenar todo el galpón. Se llamaba Julián. Era un hombre sencillo, de mirada clara, manos fuertes y callosas, y una sonrisa que no necesitaba adorno. Desde el primer momento se notó su pasión por los autos. Caminaba entre ellos con respeto, acariciando suavemente los volantes y los capós, como si entendiera cada historia que guardaban. «Buen día, señora», dijo inclinando un poco la cabeza cuando me presentó a Adela. «Me llamo Julián. Vengo a enseñar el taller de mecánica que organizaron para los jóvenes». «Encantada», dije yo, mientras Adela lo miraba con curiosidad. Los días pasaron y Julián se convirtió en una presencia constante en el museo. Cada mañana llegaba con herramientas y planes de clases para los jóvenes, explicando con paciencia y dedicación cómo restaurar los autos, cómo cuidar cada detalle y cómo respetar la historia que guardaban. Adela comenzó a disfrutar de su compañía, no solo por su conocimiento de autos, sino por su forma de tratar a todos con respeto y cariño, sin pretensiones, sin buscar protagonismo. Pronto comenzaron a hablar más allá de los autos. Se sentaban juntos durante los descansos, compartiendo café y anécdotas de la vida,
Adela le contaba tímidamente cosas de su pasado, de los errores que había cometido y de la enseñanza que estaba recibiendo en el museo. Él escuchaba, sin juzgar, con esa atención que solo quienes respetan la historia de alguien saben ofrecer. Nunca había conocido a alguien que cuidara tanto de los autos, le decía él, sonriendo. Y veo que también cuidas de la gente, de los visitantes, de los jóvenes. Eso no se aprende en escuelas ni en empresas. Eso viene del corazón. Adela se sonrojaba. Nunca alguien la había mirado así, como si sus errores y sus caídas no importaran, sino que solo la persona que era en ese momento contara. Y poco a poco, sin darse cuenta, su corazón comenzó a abrirse. Julián también empezó a involucrarse en la vida diaria del museo. No solo dictaba las clases de taller, sino que ayudaba a mantener los autos, a organizar los espacios y a preparar las exhibiciones especiales. Cada vez que llegaba traía consigo un aire de entusiasmo y compromiso que inspiraba a todos, y Adela se dio cuenta de que no necesitaba alejarse del museo para estar cerca de él, ni él la alejaría jamás. Al contrario, se quedaba y participaba como si el museo fuera también suyo, respetando todo lo que Daniel había creado y todo lo que María y Adela estaban reconstruyendo. Pronto, los pequeños gestos comenzaron a multiplicarse. Julián le preparaba café por la mañana antes de abrir el museo, le traía flores silvestres de su rancho cercano y la acompañaba durante los recorridos, ayudando a los visitantes y a los jóvenes con la misma paciencia y dedicación que ella estaba aprendiendo a tener. Adela comenzó a sonreír de una manera diferente. No era la sonrisa de arrogancia ni la de apariencias, sino una sonrisa tranquila, genuina, que hablaba de confianza, cuidado y afecto. A veces la veía caminar por los pasillos del museo, con Julián a su lado, hablando de autos y de proyectos, y sentía que algo dentro de ella se completaba. Por primera vez entendió que podía amar sin querer controlar, compartir sin competir y ser feliz sin necesidad de lujos, y mientras los días se volvían semanas y las semanas meses, su relación se fortalecía en silencio y con respeto. Julián nunca trató de cambiarla, nunca le pidió que abandonara su trabajo ni que dejara el museo. Al contrario, la apoyaba en todo lo que hacía, la animaba a cuidar de cada detalle y a encontrar su propia voz como guía y protectora del lugar. Adela, por su parte, comenzó a sentirse más completa. Aprendía que el amor verdadero no se mide por regalos ni extravagancias, sino por el respeto, la paciencia y la presencia constante. Y mientras trabajaban juntos, ella también comenzó a entender más profundamente el legado de su padre, que lo valioso no está en la riqueza que se puede perder, sino en los valores, el esfuerzo y la dedicación que se preservan y se comparten. El museo, los autos y las flores se convirtieron en el escenario de su aprendizaje y de su transformación, y Julián, con su calma y su amor silencioso, se convirtió en la evidencia de que la vida podía dar segundas oportunidades si uno estaba dispuesto a trabajar, a aprender y a amar con humildad. Los años habían pasado desde aquel día en que Adela me echó de casa, y el museo, el refugio de Daniel, había florecido hasta convertirse en un lugar de historias, aprendizajes y alegrías compartidas. Pero lo más importante no eran los autos relucientes ni las flores que Gustavo cuidaba con tanto esmero. Lo más valioso era lo que había pasado dentro de nuestros corazones. Adela ya no era la joven arrogante y orgullosa que creía que el dinero lo podía todo. Había aprendido, con esfuerzo y humildad, que el dinero se pierde, pero el respeto, el cariño y la dedicación permanecen. Había aprendido a trabajar con sus manos, a escuchar,
a cuidar de los demás y a encontrar satisfacción en lo que se construye con amor. Y así, lentamente, se había ganado nuevamente un lugar en mi vida. No por obligación ni por lo que había heredado o perdido, sino porque había demostrado que podía cambiar, madurar y valorar lo que verdaderamente importa. Una tarde, mientras cerrábamos el museo y el sol pintaba de dorado los autos antiguos, me senté junto a ella en uno de los bancos del jardín. «Mamá», dijo con la voz apenas temblando, «gracias por todo, por no dejarme sola, por enseñarme, por amarme incluso cuando no lo merecía». La abracé fuerte y sentí que todos los años de dolor, de distancia y de errores se desvanecían en ese abrazo, porque una madre y una hija siempre pueden superar las adversidades, por más profundas que sean las heridas. Y, además, vi algo que me llenó el alma. Adela había encontrado el amor también. Julián, el vaquero que compartía su pasión por los autos y su respeto por el museo, había llegado a su vida con calma y ternura. No la alejaba del museo, ni trataba de controlar su vida. Al contrario, se quedó a su lado, trabajando, enseñando y compartiendo cada día. Gracias a su padre, Daniel, que dejó ese refugio lleno de autos y de historias, Adela había descubierto que podía amar sin arrogancia, que podía dar y recibir cariño sin depender de lujos ni riquezas, y que el amor verdadero se construye con respeto, paciencia y dedicación. Miré a mi alrededor, el galpón restaurado, los autos brillando bajo el sol, las flores moviéndose suavemente con la brisa, Gustavo acomodando las macetas con su sonrisa tranquila, Adela junto a Julián, riendo mientras guiaban a los visitantes, y comprendí que todo lo que había sucedido, el dolor, la traición, la pérdida, había sido parte de un plan más grande. Mi difunto esposo nos había dado mucho más que una herencia material. Nos había dado la oportunidad de reconstruirnos, reencontrarnos y aprender a amar y valorar lo que realmente importa. Nos había dado a Gustavo, un amigo leal, el museo, un refugio y un camino de aprendizaje, y, indirectamente, la oportunidad para que Adela encontrara el amor verdadero, porque al final el orgullo y la riqueza pasajera no valen nada frente al amor, la familia y la dedicación auténtica, y en ese día, rodeada de autos, flores y recuerdos, supe que la vida nos había enseñado la lección más valiosa. El amor y la familia siempre prevalecen, y los vínculos sinceros pueden sobrevivir cualquier adversidad. Adela me tomó de la mano, Julián a su lado, y caminamos juntas hacia el interior del museo. No había resentimiento, solo gratitud, amor y la certeza de que, gracias a Daniel, habíamos encontrado un nuevo comienzo, un futuro compartido y lleno de posibilidades. El sol caía tras las colinas, iluminando los autos, las flores y nuestras vidas renovadas. Y mientras la brisa movía suavemente las cortinas del galpón, supe que, finalmente, todo había vuelto a su lugar. El amor, la familia y la esperanza habían ganado. Esto fue todo en la historia de hoy. No olvides que aquí en Historias con Lola tenemos las mejores para que te entretengas, y si quieres formar parte de la comunidad puedes darle me gusta al video y comentar qué te pareció esta historia.